Desde que empezó la pandemia de COVID-19 se han presentado algunas variantes, unas con más letalidad o con más capacidad de contagio, lo que genera preocupación, pues según varios expertos, debido a las mutaciones del virus, puede ser que los anticuerpos que hemos acumulado por los procesos de vacunación o por la infección ya no se unan al virus, o al contrario, aumenten la fuerza con la que el virus se une a las células de nuestro organismo. Actualmente se escucha de una nueva variante, FLIRT. Esta ha generado inquietudes en diferentes países, porque se habla de una alta propagación. Nicole Mendoza conversa con el epidemiólogo Marcelo Aguilar para conocer un poco más acerca de este tema. Nicole, te escuchamos. Corapio Informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos nos encontramos con el médico epidemiólogo de la Universidad Central, Marcelo Aguilar, quien nos va a dar detalles sobre la última versión, la última también variante del COVID, que es FLIRT. Y en estos momentos vamos a escucharle al doctor para poder tener más detalles, sus características, síntomas y cómo será bajo el contexto de Ecuador cuando llegue esta variante al país. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Por favor, coméntenos acerca de esta nueva variante. Tenemos entendido que, bueno, ya se han registrado casos en Estados Unidos, pero también llega una preocupación acá al Ecuador. Quisiéramos saber cuáles son las características de esta nueva variante. Bueno, esta nueva variante ha sido calificada como estas de interés, que digamos así, porque tienen alguna característica de cambio de comportamiento. Desde la variedad original del virus del SARS-CoV-2 de Wuhan hasta hoy han ocurrido millones y millones de mutaciones y se siguen algunas de ellas que tienen interés. En Estados Unidos, en Norteamérica en general, está circulando y la preocupación es porque este es altamente transmisible. Esta viene derivada de la famosa Omicron, que es la que domina la circulación en todo el mundo. Y algunas de las características que se ven es que este es muy transmisible. Todavía no se advierte que hay un cambio de producir casos más graves o mayor mortalidad, pero escapa la inmunidad que producen las vacunas. Esa es la mayor preocupación, porque en la medida que más evolucionan estas variantes virales, se diferencian también, y las vacunas que fueron hechas con poblaciones virales que circularon hace más de un año pierden efectividad. Esa es la mayor preocupación. En general, estas producen un cuadro que da dolor de garganta, un poco de fiebre, pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero no causan un cuadro clínico más severo. La preocupación principal es el escape de la inmunidad que producen las vacunas. Entonces, por ese lado, la preocupación más se centra por el hecho de que ya llevamos casi 2 años sin que la población tenga una nueva dosis de vacunación. Para el caso del Ecuador es bastante complejo porque esto eventualmente puede producir un rebrote importante en personas que ya no están vacunadas. El Ecuador hizo un esfuerzo inmenso para la vacunación, pero no se ha dado continuidad. La población, al menos de riesgo, ya debería estar vacunada con vacunas actualizadas. Sabemos que llegaron al Ecuador 250,000 vacunas actualizadas de Moderna, de RNA mensajero, pero eso no es suficiente porque hay que vacunar a adultos mayores. Hay que incluir en la vacunación a niños. Hay un efecto muy importante de la COVID en niños menores de 5 años y tienen que ser incluidos en estos grupos. Además, los grupos con comorbilidad y los grupos estratégicos del país, que son funcionarios de salud, policía, ejército, que en la movilidad que están tienen que estar protegidos y no es suficiente. Hay que hacer un exhorto al Ministerio de Salud, hay que hacer un exhorto al gobierno nacional para que se tome con mucha responsabilidad enfrentar lo que puede venir frente a la nueva variante FLIRT. ¿Y esta nueva variante en qué temporada o en qué momento puede ser que llegue acá al Ecuador, sabiendo que pues en estos momentos ya se encuentra en Estados Unidos y otros países de Europa? Miren, Estados Unidos primero puede ser transmitida en cualquier momento con el flujo que hay norte y sur. Se espera un aumento importante ya la llegada del otoño, a comienzos de septiembre, octubre, cambia la temperatura, la gente empieza a estar más reunida dentro de sus hogares. Luego llega el invierno y se producen picos muy importantes y en esos momentos seguramente la
el flujo de personas desde el norte hacia el sur va a hacer que se introduzcan esas variantes, lo cual no descarta que sean introducidas antes. Pero hacia finales del año deberíamos estar preparados, vacunados y con las condiciones de preparación del sistema de salud frente a eventuales rebrotes. Entonces debería por parte del gobierno existir ya desde este momento una campaña para que se pueda realizar estas vacunaciones y también pues tomar las medidas necesarias en caso de que llegue a finales de este año. Hay dos cosas fundamentales que hacer. Tienen que programar la campaña ya con tiempo, usar lo más rápidamente posible esas 250,000 dosis que tienen e importar lo que falta, porque no es suficiente para enfrentar una campaña de vacunación. Y en estas importaciones, como usted nos mencionaba, algunas de las vacunas que pueden estar llegando al Ecuador, o más bien que ya llegaron, dentro de ellas también puede haber esta preocupación por parte de la población con la vacuna AstraZeneca, que como ya lo ha mencionado el laboratorio mismo, pues ha existido uno de los efectos secundarios que es la trombosis para las personas que se vacunaron con estas dosis, por ejemplo. La vacuna, los fabricantes de AstraZeneca anunciaron desde el comienzo el bajísimo riesgo que tenía de producir eventos tromboembólicos en los pocos días cercanos a la vacunación o en algunas semanas próximas a la vacunación. Eso ha ocurrido, pero el efecto fue bajísimo. Se reactivó el tema porque hay un juicio de demanda de algunos grupos buscando dineros de la farmacéutica, pero eso no es un evento significativo que haya determinado que la vacuna sea de riesgo. Hasta el final, la Organización Mundial de la Salud consideró a la vacuna de AstraZeneca como segura, es decir, que los beneficios que ofrece son muy superiores a los efectos indeseables que se ha producido. Eso ocurre con todas las vacunas. La mayor preocupación en este momento es con las vacunas, es que el virus está mutando mucho más rápidamente que la actualización que pueden producir las vacunas. Entonces, mientras se produce la vacuna, llegan al mercado y se aplican, hay una distancia que hace que pierdan efectividad frente a las nuevas cepas que están circulando. ¿Y estas mutaciones en las nuevas variantes, a qué se debe y por qué es tan rápido estos cambios? La naturaleza de los virus es de mutar. Siempre están cambiando en función de las poblaciones que afectan. Cada persona que tiene una infección por un virus va a matar a algunos de ellos y van a sobrevivir otros de ellos. En la medida que más circulen, el virus va a tratar de adaptarse para sobrevivir. Es una estrategia de sobrevivencia que tiene varias formas. Unas de esas se vuelven menos patógenos para que puedan tener más huéspedes. Otras pueden eventualmente volverse mucho más patógenas, pero hay una evolución constante. Esa es una característica de los virus que se espera siempre. Por ejemplo, el virus de la influenza está mutando todos los años, por eso es que hay que hacer nuevas vacunas para vacunar cada año. Es la naturaleza de los virus. Y doctor, también nos gustaría saber desde su perspectiva en el aspecto epidemiólogo, ¿cómo vería tal vez después de esta nueva variante que es FLIRT, la próxima que vendría tal vez con qué otras mutaciones o con qué otras características podría presentarse? Es muy difícil de prever. Lo que marca en estas situaciones es la incerteza. Hay esta estrategia de los organismos internacionales, de los laboratorios de investigación, que siguen algunas de estas, de los millones que ya se han producido, porque tienen alguna característica que puede tener impacto en la salud pública. Pero la evolución de los virus es imprevisible. Y doctor, ¿cómo vemos también el trabajo, por ejemplo, del Ministerio de Salud, del gobierno, en cuanto a estas campañas que estábamos mencionando sobre la vacunación? Ellos, desde su punto de vista, ve que están preocupados, tal vez ha existido no existe tanto ese llamado de atención desde los gobiernos. Yo veo con muchísima preocupación el quehacer del gobierno, el gobierno del presidente Noboa. Yo diría que ha centrado toda su acción política y estratégica en una acción represiva frente a la violencia, pero hay un abandono total de la política pública en salud, en bienestar social, en educación.
prácticamente el Ministerio de Salud ha desaparecido de los medios, no hay propuestas, no hay acciones, no ha habido una respuesta importante, por ejemplo, frente a la epidemia de dengue, producto del fenómeno del niño, y a las otras enfermedades que se han incrementado durante el fenómeno del niño. Creo que hay que hacer un exhorto al gobierno nacional frente a la necesidad de una respuesta en salud frente a un perfil extremadamente complejo que está viviendo la población ecuatoriana. Y doctor, ya para finalizar, también nos gustaría poder darle a la población ecuatoriana cuáles serían esas recomendaciones que ellos pueden seguir antes y en caso de que llegue pues esta nueva variante al país. Es importante mantener algunas buenas costumbres que se popularizaron durante la pandemia: el lavado de manos, la desinfección de manos, las personas que están con síntomas gripales, mantener distancia con otras personas, utilizar mascarilla en el transporte público, en las oficinas en donde hay acumulación de personas, pues es importante mantener esas acciones que nos van a prevenir de la COVID, de la influenza, del resfriado común que se transmiten del mismo modo. Y doctor, bueno, ahorita en estos momentos surge otra pregunta también, que es en relación a las otras variantes COVID-19, Omicron que también hemos tenido. ¿Cómo está ahorita el panorama en cuanto a esas variantes? En general en el mundo circulan predominantemente variantes de Omicron, y las nuevas estas que circulan son derivadas de una variedad llamada como GP1, y estas son la KP2 y la KP1.1. Esas son las variantes que están circulando y a las que hay mayor atención. Han circulado tantas variantes que el alfabeto griego ya se extinguió, y hoy los investigadores están buscando nuevas formas de nomenclatura y buscan estas formas simpáticas, llamativas, como flirt. Eso es producto de la evolución tan grande que hay y de las nuevas nomenclaturas que se están utilizando. Muchas gracias, doctor. Así es, compañeros, como pudimos escuchar por parte del médico epidemiólogo Marcelo Aguilar, aquí en la Universidad Central, quien nos acaba de dar detalles sobre esta nueva variante de COVID-19 denominada Flirt. Hay que recalcar que esta nueva variante es más rápida de propagarse entre la población. Y también destacar, como lo señalaba el médico epidemiólogo, es necesario que el gobierno y el Ministerio de Salud pues tomen las medidas necesarias en cuanto a campañas de vacunación, ya que esto sería una medida muy importante para contrarrestar si es que llega al país esta nueva variante. Eso en cuanto les podemos informar desde la Universidad Central. Volvemos de estudios, Corape informa. Acerca de esta nueva variante de la COVID-19 y también tener en cuenta esas recomendaciones para practicarlas en nuestro día a día. Con esta información nos despedimos de ustedes, amigos y amigas. Recordarles que nos encontramos en el noticiero Ecuador en Contacto de 5:30 de la tarde a 6 de la tarde. Ahí hacemos un repaso, un recuento de estos hechos que han marcado la jornada en el país, así que no se lo pierdan.